Bien, hermanos, les invito a que entonces inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro, agradecemos su misericordia, su bondad, de poder estar juntos, Señor, hoy día, de que podamos nuevamente estar ante su palabra, poder, Señor, aprender de lo que usted ya nos ha enseñado, seguir profundizando aquellas cosas que necesitamos saber de su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, bueno, mis disculpas por la tos persistente. Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, así que lo importante es que queden, ¿cierto?, algunas lecciones que necesitamos aprender, que el Señor nos ayude a aprender, a entender estas verdades. Vamos a entonces comenzar con lo que nos queda de la oración del Padre Nuestro. Esta oración es llamada, como ya le hemos dicho anteriormente, la oración modelo, o como le llamaban los puritanos también, la regla especial. Es decir, la oración del Padre Nuestro es una oración que refleja un entendimiento de cómo nos debemos dirigir hacia el Señor. No es solamente una oración que nos aprendemos, que está muy bien aprenderlo, lo hemos visto, cómo aprenderse esta oración de memoria, ¿cierto? Es un aliento también porque es la palabra del Señor, pero esta oración no solo funciona, ¿cierto?, de memoria, sino también nos enseña cosas. Y esta oración modelo nos enseña 4 cosas, la hemos visto. ¿Por qué es una oración modelo? Porque es modelo en 4 cosas que debemos aprender. Lo primero es que la oración del Padre Nuestro nos enseña que es una actitud correcta frente a Dios. Cuando oramos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, lo que hacemos ahí es mostrar mansedumbre. Cuando pedimos al Señor, Señor, provéenos el pan, estamos mostrando dependencia absoluta de lo que Él es. Por lo tanto, así cada petición del Padre Nuestro refleja una actitud con la cual debemos ir ante nuestro Señor. En segundo lugar, el Padre Nuestro también nos enseña la posición que tenemos ahora en Cristo. La oración del Padre Nuestro parte diciendo Padre, Padre Nuestro. Nos da a entender que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Tenemos una relación filial con Él, no es una relación distante con nuestro Señor, es una relación adecuada. Es una relación que soporta, como en la vida terrenal, ¿cierto? Un padre, un hijo soporta, ¿cierto?, nuestras debilidades. Él es un Padre amoroso, un Padre celestial, un Padre eterno. Cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad o venga tu reino, estamos poniéndonos en una posición de un súbdito que clama a su rey, que lo proteja. Señor, venga tu reino, que tu reino se expanda, que el evangelio sea conocido. Somos súbditos de él. Esa es el segundo término en el cual la oración del Padre Nuestro es un modelo. La tercera término en el cual el Padre Nuestro es un modelo es que nos enseña las prioridades adecuadas. ¿Cuáles son las primeras 3 peticiones? ¿Cierto? Que hemos visto: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas 3 primeras peticiones nos enseñan que ante Dios hay que venir, ¿cierto?, con una actitud de desear su gloria primero, su voluntad, su amor, su soberanía, su poder, es adoración primeramente ante el Señor. Cuando oramos al Señor no es simplemente arrodillarnos y pedir lo que necesitamos, pedir esto, aquello. Por supuesto, hay un lugar para las peticiones. A partir de la 4ª petición, ¿cierto?, podemos pedir por nuestras necesidades, por el pan, por nuestras tentaciones, por nuestras debilidades. Pero lo primero que debemos dirigirnos ante el Señor, cuando lo podemos hacer, ¿cierto?, de una manera adecuada, es orar por su gloria, por su reino, por el amor que le tenemos, adorarle siempre. Es lo que hacemos, como yo siempre les digo, los días domingos, cuando parte la primera oración, es de agradecimiento, es de una adoración objetiva, es reconocer quién es Dios, su obra, lo que Él ha hecho, y después hay lugar para el arrepentimiento, hay lugar para el perdón, hay lugar también para nuestras peticiones. Ese es el tercer término en el cual la oración del Padre Nuestro es un modelo. Y la última es que es un modelo en el contenido. Es decir, todas las cosas que están enumeradas ahí, que están nombradas, funcionan entonces como elementos que nosotros debiésemos incluir en las oraciones. La oración contiene la voluntad de Dios, la del Padre Nuestro contiene la voluntad de Dios, contiene su reino, contiene el perdón, la tentación, que el Señor nos libre del mal. Todos esos pequeños epígrafes que el Señor nombra en su oración modelo sirven para temas que nosotros debemos expandir. Por supuesto, la oración del Señor son temas pequeños, Él hace oraciones pequeñas,
Pero cuando uno profundiza son temas que uno debe expandir. Por ejemplo, cuando él dice, el Señor perdona nuestras ofensas porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, el Señor se está refiriendo ahí a que hay un lugar en la oración para la confesión del pecado. Debe haber confesión de pecado, debe haber reconocimiento de la santidad de Dios y de la pobreza y a veces de la miseria espiritual en la que estamos cuando hemos pecado. Todos los días debemos orar por arrepentimiento, por perdón. Entonces vamos a avanzar porque estamos ya en la sexta petición. Hemos avanzado con las primeras tres que tienen que ver con Dios. Hemos visto la cuarta petición que tiene que ver con el pan, la quinta con el perdón y ahora veremos la sexta con la tentación. Pero antes de continuar, antes de empezar, les voy a pedir que, perdón, mi Biblia, acá está. Vayamos entonces al libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Dice, el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y ahora veremos esta oración, no nos metas en tentación. Y la última que es, líbranos del mal. Esa sería la sexta y la séptima petición. Quizás antes de empezar, hermanos, debemos aclarar lo que significa la tentación, que es un tema en sí mismo, pero trataré de pasar rápidamente. ¿Qué significa ser tentado? Algunos ven una contradicción entre que Dios no nos deje entrar en tentación, diciendo que Él no tienta a nadie, ¿cierto? Eso es lo que aparece en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice Santiago 1.13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios no tienta a nadie, ¿por qué le tenemos que pedir que Él no nos meta en tentación? ¿Se dan cuenta que pareciera que hubiera una contradicción? Quizás la idea puede darnos a entender un conflicto. Es importante entonces comprender que la palabra tentar en el significado bíblico tiene dos acepciones en la Escritura. El primero es probar, es poner a prueba, es ver cuánto algo estira, es poner a prueba la fuerza de algo. Y eso es lo que aparece en Génesis capítulo 22, versículo 1, cuando el Señor Jesucristo, la Escritura nos habla de Abraham. Abraham dice, Dios probó a Abraham. ¿Ya? Eso es lo que dice la Escritura. Dios probó a Abraham, lo probó. Vio su fe, quería ver dónde estaba cimentada. Su fe, su esperanza y lo puso a prueba. Y la segunda acepción o el segundo significado de la palabra tentar es seducir a hacer el mal. Y es ahí donde está entonces el significado que se le atribuye principalmente a Satanás. En Mateo capítulo 4, versículo 1, leemos que Satanás tentó al Señor Jesucristo, ¿cierto? Significa que Satanás trató de provocar su caída, aunque eso era moralmente imposible, ¿cierto? Porque nuestro Señor es santo, pero en un sentido externo él trató de seducir al Señor para que haga el mal. En general, entonces, la palabra tentar a veces se traduce de una u otra manera, pero en general significa poner a prueba a una persona para averiguar lo que hay, lo que hay en él, lo que es y lo que hará. Cuando usamos el significado con Dios, muchas veces se utiliza en el primer término, es decir, probar. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, versículo 10, nos dice que el Señor dice, probadme. Está usando la palabra tentar, probadme, ¿cierto? Probadme, dice el Señor. Pero no está diciendo que lo tentemos, ¿cierto? Porque si usted lee el Salmo 78, 41, nos dice que los israelitas tentaron a Dios, lo tentaron, lo querían probar, pero de una manera maliciosa. Querían probar de que Él no podía poner mesa en el desierto. Por supuesto, el significado de la palabra tentar puede entonces variar dependiendo del contexto. Pero ahora la pregunta es,
¿Cómo nos mete Dios en tentación? Porque la petición, ¿cierto?, del Padre nuestro es, Señor, no nos metas en tentación. Eso es literalmente lo que dice. El Señor entonces nos puede probar de dos maneras, ¿cierto? Si usamos la palabra tentar como el primer significado, probar, poner a prueba, el Señor nos puede tentar activamente, es decir, cuando Él prepara circunstancias para probarnos, Él busca que maduremos, Él nos pone a veces en dificultades, en ocasiones que son difíciles. ¿Para qué? Para que le busquemos. Si usted va conmigo a Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, hay una historia de un rey. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 al 31. Es la historia del rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 al 31. Lo voy a leer rápidamente. Dice, tuvo Ezequías riquezas y gloria, y muchas en gran manera. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas de gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Pero si usted va al versículo 31, dice que un día fueron a visitarlo a él unos enviados del rey de Babilonia. Más en lo referente, dice el versículo 31, a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó, ¿qué dice ahí? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué ocurrió? Él empezó a mostrar sus tesoros a estos enviados reales de Babilonia. Y si usted lee Segunda de Reyes 20:12, puede ver la historia también, donde el Señor lo condena finalmente debido a esa actitud. Él quiso mostrarle todas sus riquezas a estos hombres, a estos enviados. ¿Y por qué? Porque el Señor lo puso en esa situación difícil, lo puso en una situación en la cual Él podía mostrar su gloria, podía mostrar todo lo que tenía, fue autocomplaciente. Y el Señor lo probó activamente en ese sentido. Dios lleva a algunos a la prosperidad, la cual puede ser una trampa para muchos. Sin embargo, para aquellos que están bien, ¿cierto?, cimentados, esa prueba puede ser un aumento en su capacidad de fe, en su utilidad. Cuando manifestamos nuestra justicia propia, Él entonces puede guiarnos a circunstancias como las que Job experimentó. ¿Se acuerdan? Hemos predicado acerca de Job, cómo él tenía un poco de autojusticia. ¿Y qué hizo el Señor? Utilizó, ¿cierto?, las circunstancias para entonces quitar toda autojusticia de él y que él pudiera llegar a la conclusión de que solamente tenía que confiar en Dios. A otros Dios no les da riqueza, les da pobreza, una prueba dolorosa a veces mientras esta prueba dura, pero es enriquecedora para el alma cuando se aprenden las lecciones. Por lo tanto, Dios nos mete en tentación, nos prueba en ese sentido para ver lo que hay en nuestros corazones. Pero hay otra forma donde Dios también prueba, y esa es una forma que se llama permisiva, es decir, Dios no activamente hace las cosas, pero ¿qué hace Él? Deja que Satanás opere, ¿cierto? Es, por ejemplo, con la conversación que tiene el Señor con Satanás en Job capítulo 1, donde el Señor le dice a Satanás, bueno, toma, ¿cierto?, a Job, pero no le toques su corazón, su vida, ¿cierto? No le quites la vida. Por lo tanto, Dios permitió, ¿cierto?, permisivamente que Satanás actuara, y esa también es una forma en que el Señor trabaja. A veces Dios permite que Satanás nos zarandee como a trigo, ¿cierto? Es la expresión que usa Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando el apóstol Pedro es zarandeado, es decir, es tentado, cuando él niega a su Señor. Por lo tanto, al igual que el viento fuerte rompe las ramas muertas de los árboles, así también el Señor cuando nos tienta y nos prueba, así también caen a veces nuestras debilidades. Y por la gracia de Dios, cuando pasamos las pruebas, nos hacemos más fuertes. Entonces, en conclusión, hermanos, Dios puede hacer que entremos en tentación activamente en la circunstancia que Él prepara, o pasivamente, ¿cierto?, dejando que Satanás opere hasta cierto punto, porque Él cuida de sus hijos. Por supuesto, no estamos hablando de que Satanás opera de una manera abierta, ¿cierto? No puede tocar nuestros corazones, no puede manifestarse, ¿cierto? No puede poseernos, no puede hacer nada de esas cosas, su poder está totalmente limitado.
Por lo tanto, estamos hablando de tentaciones que Él pone frente a nosotros, de situaciones difíciles. A veces Él toma a alguien para que neguemos nuestra fe. A veces nos pone situaciones en las cuales, si nuestro corazón es dejado llevar, ¿cierto?, por el pecado, entonces tendremos muy malas consecuencias. Él quiere hacernos infructuosos. Él no puede quitarnos de la mano del Señor, pero sí puede causarnos mucho dolor y que seamos infructuosos para la obra. Entonces la pregunta, hermanos, si hemos visto ya cómo Dios opera, cómo Dios deja que entremos en tentación a veces, ¿por qué Dios tienta a su pueblo? ¿Cierto? ¿Por qué Dios tienta a su pueblo? Ya sea activamente o permisivamente a través de Satanás. Bueno, porque Él necesita que aprendamos algunas cosas. Y déjeme decirle qué cosas necesitamos aprender. Necesitamos aprender que somos débiles y que necesitamos gracia divina. Dios, como leíamos el ejemplo de Ezequías, ¿cierto? En 2 de Crónicas 32-31 dice que Dios los dejó para probarle, para saber lo que había en su corazón. Cuando Dios nos deja a expensas de nosotros mismos, entonces descubrimos dolorosamente que hay muchas cosas en nuestro corazón que debemos cambiar. Sin embargo, debemos clamar al Señor cuando estamos en esas situaciones. Señor, sosténme, ayúdame, Señor, ayúdame en mi debilidad. Eso es lo primero que aprendemos entonces cuando estamos en tentación. En segundo lugar, el Señor nos prueba con el fin de enseñarnos que necesitamos ser vigilantes y que debemos estar orando constantemente. Esta es una lucha a muerte, hermanos. Si usted lo quiere ver así, es una lucha espiritual, ¿cierto? No una lucha espiritual como algunos círculos lo muestran, como reprendiendo a Satanás, como quizás reprendiendo demonios. No, la lucha espiritual se da contra Satanás en la vida diaria. Nos levantamos en la mañana, tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que luchar contra el mundo, tenemos que tener cuidado de las tentaciones que Satanás pondrá en nuestro caminar, pero tendremos el poder para dominar el pecado, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la palabra como guía y dirección. Por lo tanto, no estamos desapercibidos, estamos avisados de que la batalla comienza cada nuevo día y el Señor nos quiere enseñar que tenemos que estar vigilantes a cada paso, a nuestro corazón que a veces es engañoso, a nuestras inclinaciones que a veces aparecen y no luchamos contra ellas, sino que albergamos a veces pensamientos, ¿cierto?, de pecado. El Señor en su gracia puede hacernos entender a través de esta petición: Señor, no nos metas en tentación, que debemos estar constantemente vigilando nuestras almas. En tercer lugar, también el Padre nuestro nos somete a pruebas para curar nuestra pereza. A veces somos demasiado indulgentes, autocomplacientes, buscamos nuestra propia satisfacción. Y Efesios capítulo 5:14 nos dice: despiértate tú que duermes, ¿cierto? Hablándole a la iglesia, porque a veces no prestamos atención a las palabras. A veces las cosas marchan bien en la vida. A veces confiamos en lo que aprendemos. A veces somos expuestos a buenos sermones, somos expuestos a una buena palabra, a sana doctrina, pero empezamos a confiar en lo que sabemos. El Señor en su gracia nos despierta a través de las pruebas para que recordemos que la lucha no es solamente aprender ciertas cosas o ciertos textos o de mucha literatura. La verdad es que la lucha es espiritual, está en nuestro interior y debemos luchar contra el pecado a través de las armas que el Señor nos ha designado. Y en cuarto lugar, Dios también nos deja entrar en tentación a veces para que tomemos la armadura que Él nos ha dado. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas. A veces queremos pasar las pruebas con nuestra propia moralidad, queremos con lo que sabemos, con nuestra, no sé, elocuencia quizás, a veces confiamos en que llevamos muchos años en la iglesia, entonces esas tentaciones ya no nos van a molestar. Y lamentablemente cuando no tomamos la armadura del Señor, caemos en los mismos pecados que pareciera que ya hubiéramos abandonado. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos pues con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Mire, fíjese cuáles son las armaduras: la verdad de la palabra, la verdad de Dios. ¿Qué más? La coraza de justicia, los calzados del evangelio, el escudo de la fe,
El yelmo de la salvación es el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Todas aquellas cosas que son necesarias que tengamos como herramientas para poder luchar contra Satanás. Cuando vienen las tentaciones, ¿cómo luchamos contra una tentación? Con la palabra de Dios, nos debemos acordar de la palabra. ¿Qué más ocurre? El Espíritu Santo redarguye, ¿cierto? Despierta la conciencia y nos hace entender de que esto está mal. ¿Qué más ocurre? Tenemos hermanos que están a nuestro lado para edificarnos, ¿cierto? Tenemos también la, el yelmo de la salvación, es decir, nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso está en la mente, eso cubre nuestra cabeza, recordamos lo que el Señor ha hecho, cómo nos salvó, cómo nos trajo de una vida que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos y hacíamos lo que Satanás quería, y el Señor nos recuerda, nos dice, yo te salvé, yo te limpié, yo te hice una nueva criatura, confía en la salvación, abandona tu pecado, y eso es lo que ocurre en la tentación para el cristiano, si no está percibido, si no está preocupado de esas cosas, si está viviendo para el mundo, si está concentrado en las cosas de esta vida, la tentación será muy fácil para ceder. Si no todas las tentaciones son malas, entonces hermanos, si hay pruebas, ¿cierto? Y hay cosas que Dios permite, que Satanás también opere en cierta forma, ¿por qué oramos entonces? ¿Por qué oramos, Señor, no nos metas en tentación si también las tentaciones tienen un fruto bueno? Bueno, porque lo que podemos entender es que debemos orar al Señor para que esas tentaciones, y es aquí lo importante, hermanos, esas tentaciones no causen nuestra ruina espiritual. Señor, no nos metas en una tentación que me arruine espiritualmente. Yo sé que voy a entrar en tentaciones, yo sé que voy a entrar en pruebas, porque no lo podemos evitar. La vida es así, la vida cristiana es así, Satanás, el mundo, nuestra propia carne, no podemos librarnos de las pruebas. Pero ¿qué podemos hacer, Señor? Líbrame de las tentaciones, líbrame de que la tentación no cause mi ruina espiritual, yo no me vuelva infructuoso, que no ceda ante las consecuencias que trae, la tristeza que trae el pecado cuando somos vencidos. Dios a menudo, permite que Satanás nos asalte, nos acose, ¿cierto? Con sus tentaciones para humillarnos, para llevarnos a Él, para glorificarse, para manifestarnos que Él es nuestro preservador y no nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia, produce cosas. Cuando el Señor nos prueba y ganamos la batalla, se producen frutos espirituales y pasamos una etapa, si usted lo quiere ver así, y ya vamos venciendo, avanzando. Pero cuando no podemos ganar ni siquiera las cosas que son más sencillas, es porque estamos desapercibidos, porque no hemos tomado las armas que el Señor nos ha dado, porque estamos pensando en otra cosa. El Señor nos ayude a orar como esta petición nos enseña. Señor, líbrame del mal, no nos metas en una tentación que me genere entonces la ruina espiritual. También oramos porque en esta oración, cuando decimos, Señor, no nos metas en tentación, estamos declarando que Él es que permite todas las cosas. Por eso es que le oramos que no nos meta en tentación, porque Él es el dueño de todas nuestras situaciones. Ya sea que pasivamente, ¿cierto?, Él deje que Satanás actúe o que activamente Él prepare las circunstancias, Él es quien permite esas cosas. Entonces, cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación, estamos reconociendo que Él es el que prepara todo, el que deja actuar a Satanás, el que nos prepara una prueba para hacernos madurar. Estamos confiando en su providencia divina. Él es nuestro hacedor, Él está a cargo de todas las circunstancias, Él es el ordenamiento de todas las cosas. Él es el principio, es la causa primaria de todo, como dice nuestra confesión. También aprendemos en esta manera de pedir, Señor, no nos metas en tentación, su misericordia. Porque Él es el que tiene el poder para librarnos de las tentaciones. Cuando estamos en medio de la prueba, de la dificultad, no podemos pasarlo con nuestras propias fuerzas. Entonces, Señor, no nos metas en tentación. Es una petición de misericordia, de ayuda. Señor, líbrame de esta tentación, que no cause mi ruina espiritual. También oramos por fidelidad, por poder abandonar ese pecado, por poder ser entonces aquellos hombres y mujeres que oran fervientemente para que la gracia divina opere en nuestro interior. No queremos solo que Dios perdone nuestras debilidades, ¿cierto? No queremos solo perdón, queremos abandonar el pecado. Esa es nuestra petición final. Porque si usted mire, junta las dos peticiones, Señor,
no nos metas en tentación y líbranos del mal. Estamos pidiendo al Señor que Él no solo nos quite, ¿cierto?, esa tentación que tenemos, sino que nosotros, que nosotros la odiemos, que la abandonemos. No queremos simplemente un perdón por algo que hemos hecho en esta vida, algo puntual. Queremos abandonar el pecado completamente, su poder, todo lo que Él ejerce sobre nosotros, y no podremos de ninguna otra manera. Tenemos que hacerlo entonces rogando y clamando al Señor. Pero fíjese que también hay otra cosa que debemos aprender. La oración, al igual que la de las anteriores, es plural, ¿cierto? No es una oración, Señor, líbrame de la tentación, sino que, Señor, líbranos de la tentación, líbranos de tentación. ¿Por qué? Porque así como oramos hoy día, hermanos, por perdón, por sanidad, por misericordia de nuestras almas, y lo oramos también los domingos, también es una oración grupal, oramos por los demás. Señor, no solo líbrame a mí de tentaciones, no permitas que estas tentaciones causen nuestra ruina espiritual, sino libra a mis hermanos también de eso. Aquellos que están en tentación, aquellos que están pasando dificultades. A veces sabemos nosotros, hermanos, por la gracia del Señor, que algunos están pasando ciertas dificultades. Oramos por ellos para que el Señor les ayude. A veces sabemos que hermanos están siendo tentados con distintas situaciones. Oramos por ellos o simplemente nos preocupamos por nosotros mismos. El Señor nos enseña aquí a orar en plural. Por eso es que oramos y confesamos nuestros pecados. Pero si alguno de ustedes sabe o conoce alguna situación de un hermano en particular que está siendo tentado fuertemente por Satanás, por el mundo, por la carne, ore por él. Es su responsabilidad. Si el Señor se lo ha mostrado, entonces usted tiene que hacerlo, porque la oración no es individual en este caso, no solo por nosotros, sino también por toda la familia de la fe. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de esta petición, es todas estas cosas las que engloban. Pero también tenemos que hablar de que a veces nosotros somos responsables de entrar en tentación. Tenemos que orar, Señor, no nos metas en tentación. Pero ¿qué estamos haciendo activamente nosotros para no caer en esa tentación, cierto? No significa solo orar y después decir, bueno, el Señor hará. Yo oré y no importa dónde voy, ¿cierto? No importa dónde me llevan mis pasos. No, para nada. Hay una parte en la que confiamos en la soberanía de Dios, Él prepara las circunstancias, pero hay otra parte en la cual nosotros tenemos que ser responsables de evitar personas, lugares que nos atraigan al pecado. Todos sabemos nuestros pecados. Aquí cada uno, hermanos, piensa un momento y sabe sus patrones de pecado, sabe cómo Satanás puede traerle, ¿cierto? Tenemos que evitar todas aquellas cosas que nos lleven a nuestra vida antigua, a nuestro viejo hombre. Debemos estar alertas a todas esas aproximaciones de Satanás. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una lucha que debemos estar firmemente que debemos resistirnos firmemente al diablo. No debemos ir sumisamente a hacernos voluntariamente, ¿cierto?, presa fácil del enemigo. No es así. Oramos, Señor, no nos metas en tentación, pero no vamos a buscar la tentación nosotros mismos. Nos esforzamos, nos oramos, estamos alerta, buscamos los medios de gracia, nos sometemos al Señor y le confesamos, ¿cierto?, nuestros pecados, y apenas salgan y emerjan malos pensamientos, entonces vamos al Señor para pedirle su ayuda y protección. También, hermanos, me quedan algunos minutos, ojalá terminar con la séptima petición. Vamos a ver si alcanzo. La séptima petición es la que aparece, ¿cierto?, en Lucas 11, pero también en Mateo 6:13, cuando el Señor dice, líbranos del mal. Algunos las engloban las dos, ¿cierto? Algunos dicen, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, la hacen una, ¿cierto? Yo, por un tema quizás de más entendimiento, la voy a hacer separada. Esta sería la séptima petición y nos lleva al final a pensar, ¿cierto?, al final en la oración de Padre Nuestro. Después de esta viene, por supuesto, la doxología, que se llama, que es el término que aparece en Lucas 11. Esta petición, entonces, la final de las 4 que tienen que ver con nosotros, es el suministro es uno de los suministros para nuestra necesidad. Oramos por gracia, oramos por perdón, oramos por dejar la tentación, pero también esta petición nos ayuda a orar por preservación. El Señor, le rogamos, Señor, líbranos. Cada petición está, como yo les decía, cuidadosamente buscada. No debemos orar por nosotros mismos, sino también por los demás. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, exhorta a todos los santos a orar
unos por otros. Entonces, ¿qué significa la oración líbranos del mal? Por supuesto, la traducción original, en algunas Biblias está así, cuando la palabra dice líbranos del mal, se refiere a Satanás. A veces se traduce mal o malo, ¿ya? Porque se aplica esta palabra a Satanás. A veces se dice líbranos del maligno. Pero también se puede traducir en lo malo. Señor, líbranos de lo malo, ¿cierto? El griego se puede usar indistintamente, maligno o malo, o Satanás. Se traduce a veces de un sentido o en otro. Entonces, si lo tomamos desde el primer sentido, un sentido más general de lo malo, se nos enseña a orar por la liberación de todos los tipos, grados y ocasiones del mal, de la malicia, del poder de las tinieblas, de los engaños, de las trampas, de las iras, del mal de nuestro propio corazón, para que pueda ser resistido, subyugado y finalmente extirpado de la maldad. Esta petición entonces engloba entonces ese deseo de ser liberado de todo lo que realmente restringe o perjudica nuestra relación con Dios y la relación con otros, del pecado, que no tiene ningún bien en sí mismo. El pecado es malo, en Romanos 12:9, el mundo es malo, Gálatas 1:4, y nuestra propia naturaleza es corrupta, es mala, Mateo 12:35. Entonces, si lo tomamos en ese sentido, estamos pidiéndole al Señor que nos libre de todas aquellas cosas que generen entonces una división entre Dios y nosotros. Por lo tanto, esta oración es una liberación de todos nuestros enemigos espirituales. ¿Cuáles son nuestros enemigos espirituales? Satanás, ¿cierto? El pecado en nuestro interior y el mundo. Por lo tanto, hermanos, cuando oramos de esta manera, entonces estamos pidiendo al Señor que nos libre de todo aquello que pueda ser malo para nosotros. No lo haremos perfectamente, no podemos decir que si le pedimos al Señor esto, el Señor para librarnos de todo lo malo tendría que sacarnos del mundo, ¿cierto? Y claramente el Señor Jesucristo dijo en su palabra, Señor, yo no quiero que los saques del mundo, ¿cierto? Sino que los libres del mal, sino que nos está diciendo que debemos evitar, que el Señor, en esta petición, perdón, que el Señor nos ayude a evitar todo aquello que sea malo, que sea pecado y que entonces obstaculice nuestra relación con Él. Y por supuesto también tiene un sentido literal, ¿cierto? Del malo. Si lo interpretamos como el maligno, se refiere a Satanás. Satanás se esfuerza para que no nos preocupemos por el castigo, por el pecado. Satanás se esfuerza para que cuando pecamos tengamos consuelo en las cosas de esta vida. Pero cualquiera sea su estrategia para llegar a nosotros, debemos pedir que el Señor nos libre del mal. Que cuando pequemos, hermanos, cuando pequemos y a veces lo hacemos deliberadamente, no sigamos en ese pecado. O no escuchemos a Satanás que nos dice, ¿cierto? No importa lo que hayas hecho, si nadie se ha dado cuenta, mientras nadie lo sepa, no hay problema, ¿cierto? Así opera Satanás poniendo duda en nosotros de ir al Señor inmediatamente. Debemos pedir al Señor, Señor, líbranos del mal. Líbranos de todo aquello que perjudique mi relación contigo, pero cuando yo he pecado, Señor, entonces que pueda volver ante tu presencia. Acompáñeme a la oración del Señor, la oración sacerdotal del Señor que aparece en Juan, en capítulo 17, versículo 15, refiriéndose a este mismo tema. El Señor Jesucristo ora por sus discípulos, pero también ora por los discípulos que vendrán. Juan capítulo 17, versículo 15 dice, hablando de sus discípulos, el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino, que dice ahí, que los guardes del mal. Así tenemos que orar nosotros, Señor, líbranos. Líbranos significa que tiene que libertarnos. Estamos sumidos a veces en una batalla contra el pecado y no podemos liberarnos por nosotros mismos. Por eso es que clamamos, Señor, líbranos. Tú eres el único que puede sacarnos de aquí cuando hemos fallado, cuando estamos siendo tentados. La oración y la vigilancia deben estar presentes, pero la única forma de liberarnos del mal es clamar al Señor por ayuda. Debemos entonces evitar todo deseo lujurioso para no tener provisión para la carne, evitar toda especie de mal, resistir al diablo firmes, no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Entre más formado sea nuestro carácter y mientras más regulada esté nuestra conducta,
Debido al conocimiento que tenemos de la verdad, entonces mayor será la bendición y más capacitados estaremos para vencer el mal con el bien. Trabajemos entonces, hermanos, para tener una buena conciencia. Busquemos vivir cada día para el Señor como si este fuera el último día en el cual tendremos en esta vida. Pongamos nuestro afecto en las cosas de arriba y que podamos decir con sinceridad entonces, Señor, líbranos del mal. Vamos a orar al Señor, agradecer por su palabra y que Él pueda hacer vida entonces lo que hemos aprendido en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias nuevamente, Señor, por estos mensajes que estamos teniendo. Gracias porque hemos podido avanzar, Señor, y entender estas peticiones. Gracias porque usted nos ha enseñado lo que es la tentación y cómo podemos rogar ante su presencia. Líbrenos del mal, Señor, líbrenos de todo lo malo. Que nosotros no seamos aquellos hombres, Señor, que busquen la tentación o que piensen que pueden soportarla sin su ayuda. Líbrenos, Señor, del mal. Háganos evitar todo aquello que dañe nuestra relación con Cristo. Háganos evitar todo aquello, Señor, que sea pecaminoso. Y ayúdenos en nuestras tentaciones, si alguno está siendo tentado, si alguno está siendo probado, ya sea activamente por las circunstancias que usted ha planteado, o pasivamente, Señor, que usted ha dejado que Satanás a veces opere en nuestra vida para tentarnos. Cualquiera sea la circunstancia, podamos clamar, Señor, no nos metas en tentación. Líbranos, Señor, del mal, cuídenos. No queremos que la prueba que usted ha puesto sea para nuestra ruina. Sabemos que usted la pone ahí para nuestro bien, pero a veces nuestro perverso corazón nos engaña, Señor. Y nosotros voluntariamente nos hacemos esclavos a veces de las mismas cosas que hemos abandonado. Pero sabemos que su gracia está ahí ilimitada. Para todo aquel que viene, quizás muchos de nosotros hemos fallado, Señor. No hemos orado que usted nos libre del mal, sino que hemos enfocado nuestra lucha espiritual con nuestras propias fuerzas. Gracias por llamarnos la atención, Señor, ahora. Gracias por hacernos saber de que solo no podemos, de que necesitamos urgentemente clamar por misericordia. Líbrenos, Señor. No tenemos otra ayuda, no tenemos otra dirección. Usted debe liberarnos, usted es nuestro Salvador. Señor, gracias por estos mensajes. Le agradecemos también por este estudio bíblico. Guíenos de regreso hasta nuestros hogares con bien y con bendición. Se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.